Hola, muy buenas tardes, espero que esté muy bien. Mi nombre es Daniel Pinilla y voy a tratar de responder las preguntas que me hicieron sobre el texto de Alan Peshkin, In Search of Subjectivity, One's Own. Bueno, antes que nada, una pequeña introducción sobre el autor. Alan Peshkin fue un escritor y profesor de la Universidad de Stanford en California. Su obra más representativa fue un estudio etnográfico sobre la comunidad sobre la comunidad fundamentalista cristiana en Mansfield, Texas, y posteriormente realizó un estudio similar sobre la comunidad de Riverview y su escuela multicultural, y básicamente él parte de esas dos experiencias para desarrollar los argumentos en el texto del cual yo hice mi escrito. Entonces, bueno, ya habiendo establecido eso, voy a proseguir a responder sus preguntas. Y entonces, la pregunta uno y 2 quisiera responderla al tiempo. Y es, primero, ¿en qué medida la subjetividad puede influir positivamente en la investigación cualitativa? Y segundo, ¿podría brindar un ejemplo más específico sobre cómo la subjetividad puede orientarse de manera benéfica en una investigación? Bueno, pues primero partiendo del hecho de que es imposible erradicar cualquier grado de subjetividad en un trabajo, más si es en una investigación cualitativa. Entonces entendemos que es casi debería ser una prioridad por parte del investigador en enfocarse en que esa subjetividad no afecte la integridad del documento, pero que por otro lado lo beneficie. ¿Cómo se logra esto? Y de hecho, una de las conclusiones a las que llegó Alan Peshkin, y yo estoy de acuerdo, es que la subjetividad es una virtud en la medida en que puede diferenciar tu contribución y tu investigación a partir de tu perspectiva única de las demás. Entonces les voy a dar un ejemplo. Digamos que un investigador estadounidense le interesa hacer una etnografía sobre la comunidad piel roja, indígena piel roja. Y resulta que este investigador particular tiene raíces indias de India. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este investigador tiene una perspectiva única sobre lo que significa ser norteamericano y sobre lo que significa haber nacido en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? A diferencia de, digamos, un investigador afroamericano, por decirlo así. Y entonces, en el momento en que empieza a investigar, puede que el investigador particular encuentre aspectos que otro investigador no encontraría, o inclusive establezca relaciones como, ok, bueno, la comunidad indígena tiene ciertas afinidades con ciertas comunidades por tal motivo, y de hecho esto tiene sentido porque pasa lo mismo si es una experiencia similar a la que yo tuve, o inclusive las prácticas que ellos hacen se contrastan con las prácticas que mi familia hacía. Y digamos que ahí está haciendo una diferenciación clave, y está haciendo una contribución única que se le permite a través de su subjetividad, en cierta medida. Entonces, vamos a continuar. Y la tercera pregunta sería, ¿qué mecanismo propondrías para disminuir los impactos negativos de la subjetividad en una investigación? Bueno, esta pregunta parece que está dirigida a mí personalmente. Entonces, los mecanismos que yo propondría, bueno, digamos que algo más a nivel individual que un investigador puede hacer, y, y que de pronto acá puede que difiera un poco con el texto, y es que uno puede, o sea, mi propuesta es que uno inicie desde este momento, o sea, como un ejercicio en general para la vida, en buscar o sea, en buscar patrones y buscar como similitudes y una coherencia en tu subjetividad. Porque Alan Peskin mencionaba en el texto que la subjetividad se manifiesta en diferentes formas dependiendo de las circunstancias y el lugar en que te encuentres. Y yo estoy de acuerdo. Pero también considero que debe haber o sea, tiene que tener ciertos patrones, cierta coherencia a partir de digamos, de los factores que juegan en conjunto para crear tu subjetividad. Entonces esto puede ser tu origen cultural, eh, la forma en la que se desarrolló tu crianza, tu idiosincrasia, la carrera laboral que escogiste, experiencias que hayas tenido,
todo eso va moldeando tu propia subjetividad y definitivamente a medida que se va construyendo vas a tener ciertos patrones para ser, digamos, para tener un sesgo hacia un lado, para ser más afín a otro, para identificarte con ciertos aspectos. Y a medida que tú vas identificando eso y haciendo este ejercicio, pues está la posibilidad de que te autodiagnostiques y digas, bueno, puedes decir, esto es mi subjetividad, funciona a favor en tal sentido, puede que atente en otro sentido, específicamente, por ejemplo, mi subjetividad es agresiva específicamente hacia ciertas situaciones, y haciendo ese ejercicio pues te puedes como tener tu propia cautela, por así decirlo, sobre al momento de sumergirte en una investigación. Listo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los 6 tipos distintos de subjetividad que el autor identifica y por qué escogió solo 2 a ser explicados? Bueno, básicamente la razón por la que escogí solo 2 es más cuestión de formato. Realmente prefería tener 2 bien explicados y que tratarán de retratar de forma efectiva el argumento del autor a pues explicar los 6 muy brevemente, porque muy seguramente si explicaba los 6 a manera detallada no me iba a alcanzar y acceder el límite de 7 páginas. Entonces por eso pues elegí los 2. Y bueno, pues a continuación voy a explicarles pues cada uno de los ítems que el autor menciona en el texto, comenzando por el primero que está también en mi escrito, que es el de el mantenimiento étnico, traducido al español de ethic maintenance. Y básicamente bueno, digamos que voy a explicar brevemente la dinámica de los ítems, y es que el autor primero describía la situación en la que se como que manifestaba esta subjetividad, que en principio parece inofensiva, y después muestra como la otra parte de por qué esta subjetividad podría afectar la integridad de la investigación. Entonces, bueno, el primero, como lo expliqué en mi escrito, es básicamente que, bueno, el autor, como lo menciona en el texto, es judío, practica la religión judía y está orgulloso de eso. Entonces, en el momento en que Riverview, recordemos que es una escuela multicultural, encuentra comportamientos similares de pertenencia, sentido de identidad por su cultura de origen, él se siente afín a estas características específicas a estos individuos que deciden mostrar, pues, mostrar orgullosamente su cultura de origen. Entonces en principio uno dice, bueno, eso no parece ser, o sea, al menos no parece surgir, digamos, pareciera que no pudieran surgir algún gran problema a partir de eso. Y entonces acá está como la contraparte, y el autor dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando tú te enfocas en digamos, en un grupo de personas específico, por la forma en la que se comportan, estás dejando de lado de las personas que por distintos motivos deciden hacer todo lo contrario, que en este caso son aquellas personas que deciden alejarse de su cultura de origen y digamos que marcar su propia decisión en cuanto a qué cultura quieren mostrar frente al mundo exterior. Y eso es un caso que yo considero que es muy común en Estados Unidos, digamos, casos de gente que quiere alejarse, digamos, de la cultura musulmana o de, no sé, alguna cultura que quizás, por ejemplo, puede ser radical y no se sienta tan identificado con ella. Entonces, en el momento en el que un investigador se centra más o siente más empatía por este tipo de individuos, pues obviamente está quitando su atención sobre la existencia de estos otros. Entonces ese es como el riesgo que existe en ese tipo de subjetividad. La tercera, la de Pluribus Unum, es aquella que él describe como la contraparte del mantenimiento étnico. Entonces, ¿a qué se refiere? Y esta es bastante simple. Básicamente que él estuvo fascinado al principio del nivel de amistad y el nivel de paz que había interculturalmente dentro de la escuela de Riverview. Y entonces en ese sentido él no quería, digamos, como que esto lo cegase de la realidad que tenía la escuela, porque pues como él mencionaba, si bien sí hay, digamos, un nivel más de tolerancia dentro de la institución, esto no lo hacía perfecto. Igual habían problemas, existían también rivalidades entre las culturas, y él no quería, digamos, que este ambiente un poco menos hostil de lo que es, digamos, el mundo real, lo cegará
para llegar a conclusiones como, bueno, probablemente como se trata de niños y no tienen juicios de valor, entonces es por eso que hay menos racismo y puede que la sea un factor. Él quería evitar eso. Y entonces él por eso dijo, no quiere hacer su objetivo, exagerar algo que si bien es algo bueno para él, puede que, puede que su subjetividad lo exagere en forma de que él evidencie algo que no es, o idealice algo que en realidad no está al tanto con lo que en realidad estaba sucediendo. Y listo, siguiendo al cuarto, que es la justiciera, el subjetivo de la justicia, como él describe. Y este básicamente también es simple, surge de la forma en la que él empatizaba con la población que habitaba el pueblo, cuando tuvo algunos encuentros de marginalización y de racismo frente a esta gente, ya que él tuvo una experiencia que escribe cuando estaba pensando con una cajera y él explicaba, bueno, la cajera se dio cuenta que él no era de California y le dijo, bueno, ¿qué haces, qué estás haciendo en Riverview? Y él dice, no, bueno, ella le dice que está haciendo en California y él le dice, bueno, estoy haciendo un estudio en Riverview. Y la cajera le responde, ok, que estás estudiando crimen, pobreza. Y entonces él se dio cuenta que su subjetividad estaba incrementando a la medida que a él le ofendió eso. Además, teniendo en cuenta que uno de los motivos que él destaca que hubiera sido una explicación probable a que la gente piense eso es por el volumen de población afroamericana que está en Riverview. Entonces, en ese sentido, que si bien otra vez nace, o sea, en principio parece inofensivo, pues ahí ya se está viendo un sesgo por él en la medida que se siente agredido como si él fuera una persona que habita en Riverview. Y pues como él está ahí para hacer un trabajo, una investigación, él no debe juzgar, él no debe tomar posiciones, pues eso a largo plazo puede estar afectando la integridad de la investigación. Listo, el quinto, que es el otro que expuse en el texto, es el pedagógico meliorista. Y bueno, como lo expliqué, a mí personalmente me parece que este es esencial para entender el punto del autor. Y es cuando, en el momento en el que él se encontraba en proceso de observación y viendo cómo los maestros de la escuela Riverview enseñaban a los estudiantes, él se sentía incómodo por el grado de, pues, según sus palabras, de mediocridad que tenían los profesores para enseñar. Y él veía eso como un problema a largo plazo que terminaba siendo un factor social que generaba pobreza, generaba el problema de educación que tiene Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, él, si bien tenía que ser neutro, como ya mencioné, él sentía una necesidad de corregir estos errores pedagógicos e inclusive cayó la tentación y en cierta medida lo hizo un poco cuando se encontraba con el entrenador de básquetbol discutiendo cómo mejorar el rendimiento académico de sus estudiantes. Y en ese sentido, básicamente, es como se evidencia cómo de forma directa la subjetividad puede afectar la integridad del documento, porque pues como ya he recalcado varias veces, él no puede tomar posiciones, él no puede juzgar, él tiene que mantenerse como un actor neutro para que las personas alrededor de él se comporten como deben comportarse y no cambien sus comportamientos, que es algo que ya hemos visto en clases. Y pues para que eso suceda es de vital importancia que la gente ni siquiera note que él está ahí. Entonces el último, que es denominado como la parte no investigativa, el lado no investigativo mío, ¿sí? Así es como él lo describe. Es la parte en la que él empezaba a generar como lazos de amistad y empieza, digamos, a generar, digamos, cariño y otro tipo de sentimientos por la comunidad en la que se encontraba, pues teniendo en cuenta que él pasó un periodo de un año, él estuvo con su esposa ahí. Algo que, por ejemplo, me influenció en esto fue como él describe que a su esposa la invitaron a ser parte de un grupo femenino en el pueblo, y pues obviamente eso también va a afectar su juicio al fin y al cabo. Entonces, bueno, esos son los seis ítems muy resumidos sobre lo que vivió Alan Peshkin en Riverview durante su investigación. Y dejando eso, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es
En tu escrito se afirma que cuando la subjetividad no es canalizada de forma benéfica puede generar impactos negativos sobre el trabajo o sobre el investigador cualitativo. ¿Cuál podría ser un ejemplo de este tipo de impacto? Bueno, considero que esa pregunta básicamente ya fue referenciada en las demás respuestas, pero voy a volver a hacerlo. Y bueno, entonces no es canalizada de forma benéfica. Entonces ya he dado ejemplos de cómo funciona positivamente, entonces voy a mencionar qué pasa si no es canalizada de forma benéfica. Entonces, digamos, el ejemplo que me gusta es, entonces, en un investigador, pongamos el mismo caso. Un investigador va a estudiar la escuela multicultural de Riverview, pero a diferencia de Alan Peshkin, no es consciente o no fue consciente al tiempo de su subjetividad, y él dejó que eso pasara. Entonces, en el momento de realizar el escrito, por algún motivo, nos damos cuenta que el escritor tenía un serio problema con la población latina durante su investigación. Entonces, básicamente, marginizó a esta población en su investigación y prácticamente ni siquiera la tuvo en cuenta. No habló mal de ella, no la denigró, pero no la tuvo en cuenta. Entonces, ahí dejó un elemento vital, un elemento que era esencial para que el documento estuviera desarrollado de forma completa. Y en ese sentido puede que un investigador no se haya dado cuenta, puede que ni siquiera se le haya pasado en ese momento por la cabeza que dejó por fuera una comunidad importante, y en ese sentido pues el trabajo no sería completo o no sería de una buena calidad. Listo, el 6, y última pregunta. ¿Qué pasa si al ir descubriendo su subjetividad el investigador se da cuenta de que la misma trabaja en detrimento de la comunidad a la que estudia? En ese caso, ¿debería detener la investigación? Bueno, de hecho esta pregunta es muy similar a las preguntas que yo dejé al final de mi escrito sobre la investigación. Y yo considero que, bueno, esta pregunta me parece interesante porque esta depende mucho del investigador y depende mucho de lo que mencionas, de dónde surge la subjetividad para mí. Entonces, si un investigador siente que su grado de subjetividad atenta en una forma muy clara en contra del ejercicio que quiere realizar, o sea, si se da cuenta que es contraproducente en cuanto a lo que él quiere, al objetivo que quiere cumplir, yo considero que me parece perfecto que deje la investigación y se la permita a otro, que le permita la oportunidad a otro investigador de realizarla. Ahora, eso puede ser paradójico, porque entonces acá se podría argumentar, bueno, pero como se mencionó en la primera pregunta, ¿no es esa perspectiva única la que le brinda el aporte? Sí, exacto, claro, o sea, siempre y cuando el investigador esté consciente, pero el problema acá es que estamos hablando de, como lo pone la pregunta, es algo que detrimenta a la comunidad, pues estamos hablando que el investigador prácticamente está investigando algo que idealmente está en contra de sus convicciones. Entonces, eso es un sesgo que en ninguna forma va a poder quedar bien en una investigación cualitativa. Y o digamos que si él decide llevarlo a cabo adelante, probablemente no va a ser de la mejor calidad, o va a ser como prácticamente ver una crítica, y no investigación cualitativa, sino una crítica a una comunidad. Y entonces esa es una línea que debería definir. Y bueno, en ese caso debería tener la investigación. Sí, me parece una buena decisión, me parece una decisión bastante profesional. Si yo fuera el investigador que me encuentro que me encuentro con una subjetividad sesgada en contra de la comunidad que estoy estudiando, yo frenaría la investigación, muy probablemente siquiera la hubiera iniciado, y me parece que es una decisión completamente válida. Bueno, espero que eso haya respondido las preguntas que me hicieron. Espero que tengan unas buenas vacaciones y muchas gracias a los que se tomaron el tiempo de leer mi escrito y formular las preguntas. Que estén bien.